ciclo permiten demostrar cierto aspecto de la órbita del planeta, la duración desigual de su permanencia en una u otra mitad del círculo de la eclíptica. Solo en la medida en que ambas introducen una tercera hipótesis común a ambas, que hay una parte más larga de la órbita del planeta en una determinada mitad del epiciclo. Esa parece ser la solución que propone Kepler. Aun cuando ambas hipótesis tengan sus particularidades y aun cuando globalmente puedan ser contradictorias entre sí, en lo que respecta a las especificidades de la demostración, ambas hipótesis son una en la medida en que introducen una misma tercera hipótesis correcta. Pero cabe que nos preguntemos, ¿qué son exactamente la hipótesis de la excéntrica y la de la concéntrica con epiciclo? Es en respuesta a esta pregunta que Kepler introduce su innovación, permítanme denominarla así, epistemológica. En el pasaje recién citado, Kepler sugiere, no sin gran ironía, que no son los planetas, sino los astrónomos los que dibujan epiciclos y excéntricas sobre los cielos. De lo cual concluye que ninguna de estas dos hipótesis merece ser considerada astronómica. Por lo tanto, podemos conjeturar que en la perspectiva de Kepler, los modelos planetarios que utilizan la concéntrica con epiciclo y los que hacen uso de la excéntrica no son más que formas geométricas diferentes de expresar una misma hipótesis astronómica subyacente, una hipótesis relativa a determinado aspecto de la órbita efectiva del planeta. En otras palabras, no son más que diferentes representaciones de una misma hipótesis astronómica. Un extracto que cité recién hace un ratito parece confirmar esta interpretación. Dice Kepler, si un astrónomo afirma que el trayecto de la Luna describe una forma oval, es una hipótesis astronómica. Pero cuando muestra por medio de qué círculos una forma oval de este tipo puede ser construida, emplea hipótesis geométricas. Hecha la distinción, el paso siguiente de Kepler es asociar cada tipo de hipótesis a aspectos diferentes de la práctica astronómica. En conjunto, afirma Kepler, hay tres cosas en astronomía: hipótesis geométricas, hipótesis astronómicas y los movimientos aparentes de los astros en sí mismos. En consecuencia, hay dos tareas distintivas para el astrónomo. La una, que pertenece realmente a la astronomía, es la de establecer hipótesis astronómicas de modo que los movimientos aparentes se sigan de ellas. La otra, que pertenece a la geometría, es la de establecer hipótesis geométricas de cualquier tipo, de modo que de ellas aquellas hipótesis astronómicas, esto es, el movimiento verdadero de los planetas, sin ser adulterado por la distorsión del sentido de la visión, a la vez se sigan y puedan ser resueltas. Algunos años más tarde, ¿no?, ya en la segunda década del siglo XVII, en el marco de los epitomes de astronomía copernicana, Kepler vuelve a formular la distinción en términos apenas diferentes. Veamos esquemáticamente el modo en que lo hace. En el primer libro de los epitomes, Kepler insiste en diferenciar y jerarquizar las tareas de la astronomía. De las 5 partes en las que divide el quehacer astronómico, me interesa destacar únicamente 2. La primera está referida a las observaciones y Kepler la denomina curiosamente la parte histórica. Se trata del registro de todas las observaciones que den cuenta del aspecto del mundo, de lo que cambia en el mundo, ya sea diariamente, anualmente o en periodos aún mayores. Asimismo, incluye todas las observaciones fiables realizadas en el pasado por los especialistas, ¿no? Algo así como una suerte de historia fáctico-natural de los cielos, ¿no? Esta sería la primera parte de la astronomía. La segunda parte, Kepler la llama la óptica, hace referencia a las hipótesis.
En esta parte, el esfuerzo, dice Kepler, se orienta a penetrar en las causas de las apariencias, del sumamente diverso aspecto exterior del mundo. Vale la pena citar las palabras de Kepler. Dice Kepler: cuando alguien se sirve del poder de su inteligencia, enseguida salva la gran diversidad de las apariencias y produce una única forma siempre semejante a sí misma de los movimientos o figura de los cuerpos. En cuanto a sus demostraciones, produce toda clase de métodos que se acomoden a las leyes y teoremas de la geometría y la óptica, pues tales métodos se encuentran subordinados a la geometría. Al reflexionar de este modo acerca de la forma de los movimientos, se alcanza la naturaleza misma de las cosas. Lo diferente se aproxima a lo diferente. Así pues, cuando en esta difícil y ciega indagación de las causas se llega a los planes de la naturaleza, es necesario alejarse en algunos puntos de las opiniones propias, incluso si éstas salvan las apariencias celestes. El uso obliga a que llamemos hipótesis aquella opinión de los especialistas más célebres con que se explican las causas de las apariencias celestes, porque el astrónomo suele decir que lo que él afirma del mundo con esta o aquella posición o suposición se sigue con la necesidad de las demostraciones geométricas. Finalmente, aclara Kepler que existen tres formas de hipótesis, ¿no? La de Ptolomeo, la de Copérnico y la de Tycho de Brahe. Quería hacer notar que pese a que Kepler mantiene la distinción, en esta oportunidad Kepler no denomina hipótesis a los diversos dispositivos geométricos utilizados para salvar las apariencias. Este es entonces el modo en que Kepler formula en dos escritos y en dos momentos diferentes la innovadora distinción entre hipótesis geométricas e hipótesis astronómicas. Sin duda, se trata de un aspecto fundamental de su filosofía de la ciencia al que le otorgaba una importancia crucial. Nadie que no la reconozca, decía Kepler, ni comprenda, debe ser tomado en serio. Sin duda también son muchos los problemas que le plantea al análisis epistemológico. Quisiera mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes respecto a la distinción de Kepler. En primer lugar, cuando Kepler formula la distinción entre hipótesis geométricas e hipótesis astronómicas, no solo distingue tipos de hipótesis, sino que también distingue objetos y objetivos. Más exactamente, cada tipo de hipótesis tiene un objeto y un objetivo bien diferenciado. El objeto de las hipótesis geométricas es el conjunto de los datos observacionales, las apariencias celestes, los fenómenos. Y su objetivo es no solo salvar las apariencias, sino también producir una única forma siempre semejante a sí misma de los movimientos aparentes de los astros, ¿no? Hay que salvarlo con movimientos circulares y uniformes, ¿no? Ese es el modo de operar de las hipótesis geométricas. El objeto de las hipótesis astronómicas es, en palabras de Kepler, la naturaleza misma de las cosas, los planes de la naturaleza, las trayectorias genuinas de los cuerpos celestes, el movimiento verdadero de los planetas sin ser adulterado por la distorsión del sentido de la visión. Y el objetivo de las hipótesis astronómicas es describir la estructura física real del universo, de la cual se puedan derivar todos los fenómenos observables, ¿no? Por otra parte, la distinción entre hipótesis geométricas y astronómicas implica además una distinción metodológica. Las hipótesis geométricas y las hipótesis astronómicas no pueden ser construidas siguiendo el mismo método. Lamentablemente no es mucho
lo que dice Kepler respecto al método de construcción de hipótesis, sean estas astronómicas o geométricas. Creo que por hipótesis geométricas Kepler está pensando en un tipo particular de hipótesis que se construye mediante la superposición de dispositivos geométricos, ¿no? Círculos, excéntricas, sistema de epiciclos sobre diferentes, ecuánticas, etc., sobre un conjunto de datos observacionales. Permítanme ejemplificar este método constructivo, ¿no? El método para construir hipótesis geométricas, con el ejemplo de la hipótesis de la eclíptica, ¿no? La hipótesis destinada a salvar el movimiento aparente anual del Sol. Supongamos que no nos encontramos en latitudes cercanas a los polos. Cada día, si las condiciones climáticas así lo permiten, podemos observar que el Sol sale por algún lugar situado en torno al este, asciende en los cielos hasta alcanzar su punto más elevado y luego desciende hasta ponerse en algún lugar situado en torno al oeste. No el movimiento diario, sencillamente, del Sol. Si suponemos que el Sol recorre diariamente un círculo paralelo al ecuador celeste con velocidad constante y en sentido este-oeste, es decir, si suponemos que el Sol tiene un movimiento análogo al movimiento de las estrellas fijas, podemos obtener una primera aproximación a los fenómenos de salida, ascenso, puesta y trayectoria diurna del Sol. Sin embargo, esta primera aproximación no resulta del todo adecuada o en todo caso no resulta suficiente. El movimiento aparente del Sol difiere en algunos aspectos importantes del movimiento aparente de las estrellas fijas. En primer lugar, en su recorrido diario, el Sol se retrasa aproximadamente 1 grado por día respecto a las estrellas fijas. Si determinamos qué grupo de estrellas se encuentra un día determinado justo detrás del Sol en el momento de su salida, podremos advertir que a medida que transcurren los días, esas estrellas se van adelantando al Sol, el cual saldrá por delante de otro grupo de estrellas. Al cabo de un año, este grupo de estrellas le sacará una vuelta completa y el Sol volverá a salir por delante de esas mismas estrellas. Además, a diferencia de las estrellas fijas, que salen y se ponen siempre por los mismos puntos del horizonte, el Sol va variando su punto de salida y puesta a lo largo del año, realizando una especie de movimiento de oscilación de ciclo anual en torno al punto equinoccial, ¿no? Si uno se fija, ¿no?, los puntos de salida del Sol, ¿no?, se va a dar cuenta que en los equinoccios, ¿no?, el Sol sale exactamente por el este, ¿no?, pero a medida que va avanzando el año, el punto de salida del Sol, ¿no?, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Llegamos al solsticio de invierno, si estamos para un observador en el hemisferio norte, ¿no?, en este caso. Y este es el punto en que se aleja más hacia el sur, ¿no? Después vuelve, ¿no?, en esta dirección, vuelve a pasar por el equinoccio, ¿no?, y se va hacia el norte hasta que llega a su punto de máximo alejamiento, es el otro solsticio, ¿no?, y después vuelve y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de esos ciclos dura exactamente un año. A fin de salvar el movimiento aparente del Sol, los astrónomos antiguos supusieron que además de un movimiento diurno, análogo al movimiento de las estrellas fijas, el Sol tenía un segundo movimiento, un movimiento anual mucho más lento y en sentido contrario a su rotación diurna, como si se moviera entre las estrellas fijas. Según esta hipótesis, a lo largo del año, el Sol describe un círculo con velocidad constante que se encuentra inclinado aproximadamente 23 grados respecto al ecuador celeste. Si proyectamos la trayectoria anual del Sol sobre el fondo de la esfera de las estrellas fijas, obtendremos el círculo de la eclíptica, ¿no? Lo que se supuso, ¿no?, es que además de tener un movimiento
¿no? Análogo al de las estrellas fijas. Esta es la esfera celeste, ¿no? Que está girando así. El Sol diariamente da una vuelta, ¿no? Alrededor de toda la esfera celeste, pero además el Sol a lo largo del año se va moviendo, ¿no? Siguiendo esta trayectoria. Y a lo largo del año vuelve, ¿no? A ese mismo lugar. Siguiendo esa hipótesis, ¿no? El movimiento aparente del Sol, ¿no? Las diferencias de movimiento que tiene el Sol respecto a las estrellas fijas, puede ser perfectamente salvado. Pero, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene esta hipótesis? ¿Qué es exactamente el círculo de la eclíptica? Para responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se construye, en otras palabras, cómo se puede construir esta hipótesis? Para responder estas preguntas nos valdremos de un experimento. Un día cualquiera determinemos el grupo de estrellas que se encuentra justo detrás del Sol en el momento del ocaso y fijemos un punto sobre ellas. A lo largo del año repitamos esto mismo unas cuantas noches hasta que el grupo de estrellas ubicado detrás del Sol en el momento de su puesta vuelva a ser el mismo. Ahora unamos los puntos seleccionados del cielo por medio de una línea imaginaria. El resultado será un círculo que está algo inclinado con respecto al círculo del ecuador celeste. Pues bien, ese círculo inclinado es el círculo de la eclíptica. Si al círculo así obtenido lo achicamos arbitrariamente, manteniéndolo en el mismo plano, obtendremos una órbita posible para el Sol. Agreguemos que si al unir los puntos determinados para formar la eclíptica lo hacemos respetando el orden en que fueron fijados, no solo habremos obtenido la trayectoria anual del Sol, sino también el sentido de su movimiento y el tiempo que le lleva a recorrerla. La hipótesis de la eclíptica muestra que las hipótesis geométricas no son otra cosa que la superposición de elementos geométricos sobre un conjunto de datos observacionales. Por supuesto, no siempre es posible realizar el pasaje de lo puramente observacional a la hipótesis geométrica que lo representa de un modo tan directo, pero siempre se respeta esta suerte de principio de superposición geométrica. No veo que haya otra manera de interpretar lo que Kepler entiende por hipótesis geométrica. El problema de la construcción de las hipótesis astronómicas es de mucha mayor complejidad. El objeto de estas hipótesis no son los fenómenos sensibles y por lo tanto no pueden ser construidas por el método de superposición geométrica. Kepler afirma que las hipótesis astronómicas, los verdaderos movimientos de los cuerpos celestes, se derivan de las geométricas por medio de una difícil y ciega indagación. ¿Pero de qué modo? ¿Cómo pasar del mundo de las hipótesis geométricas al mundo de las hipótesis astronómicas? Es poco lo que Kepler dice al respecto. A juzgar por los dos ejemplos que menciona en la Apología, la órbita oval de la Luna, la excéntrica y el hemiciclo para representar cierto aspecto de la trayectoria de un planeta, ¿no? A juzgar por estos dos ejemplos que menciona Kepler en la Apología, Kepler está pensando en el modo más sencillo de pasar de un tipo de hipótesis al otro. Me refiero al método que podría denominar proyectivo. Dado un dispositivo geométrico construido a partir de una serie de datos observacionales, proyectarlo sobre el cielo. La trayectoria así trazada puede ser considerada una hipótesis geométrica. Si la aparición de nueva evidencia muestra que el trayecto descrito no se ajusta a los fenómenos observados, se pueden realizar distintos ajustes en los dispositivos geométricos para ajustarlos a los nuevos datos observacionales. De este modo se produce una retroalimentación entre hipótesis geométricas, fenómenos e hipótesis astronómicas que lleva a que las órbitas trazadas por el método proyectivo se ajusten cada vez mejor a la evidencia empírica conocida. Creo que esta es a grandes rasgos la metodología que dominó la labor de los astrónomos,
la metodología que dominó la labor de la astronomía matemática hasta los tiempos de Copérnico. La distinción entre hipótesis geométricas e hipótesis astronómicas permite comprender cierta tendencia La distinción entre hipótesis geométricas e hipótesis astronómicas permite comprender cierta tendencia filosófica de los astrónomos del pasado que a veces ha sorprendido y acaso horrorizado a los filósofos del presente. Me refiero a la convivencia de inclinaciones realistas e instrumentalistas, ¿no? A la convivencia de inclinaciones realistas y antirrealistas en un mismo autor e incluso en un mismo texto. La teoría de las hipótesis de Kepler hace comprensible esta situación. Es perfectamente legítimo que un astrónomo se declare realista respecto a las hipótesis astronómicas, pero escéptico e incluso antirrealista o instrumentalista respecto a las hipótesis geométricas. Es decir, afirme la realidad o la realidad aproximada de las trayectorias proyectadas sobre el cielo, pero que niegue o descrea que los dispositivos geométricos tengan algún tipo de referente físico. No veo nada extraño ni reprochable en ello, exceptuando la posibilidad de ser realista respecto a los dispositivos y antirrealista respecto a las trayectorias. El resto de las posibles combinaciones son todas, de un modo u otro, legítimas. Creo que hasta los tiempos de Copérnico dominó entre los astrónomos un realismo fuerte respecto a las trayectorias y posiciones que iban desde el escepticismo débil hasta el instrumentalismo extremo respecto a los dispositivos geométricos. Ahora bien, por muy exitoso que hubiera resultado el método proyectivo para construir y ajustar una representación del mundo, ¿no? Por muy exitosa que haya sido, ¿no?, toda la astronomía antigua, ¿no?, para brindarnos un método, ¿no?, que permita trazar las trayectorias de los cuerpos celestes, acarreaba un riesgo fundamental. Bien podría suceder lo que le sucedió a un conocido de Kepler, que cierto día observaba unos bueyes pastar a través de una ventana. No advirtiendo que una araña se había posado frente a la ventana y engañado por su línea de visión, exclamó horrorizado: ¡milagro! Un buey de 8 patas. ¿Acaso el monstruo al que hacía referencia Copérnico en las primeras páginas del De Revolutionibus? A comienzos del siglo XVI, Copérnico, enojado por la falta de cálculos seguros sobre los movimientos de la máquina del mundo, extenderá los límites del método de superposición geométrica, experimentando cómo sería el universo para un observador situado en el Sol. Trastocaba así uno de los principios constructivos fundamentales, el principio de superposición geométrica de la astronomía antigua. Entusiasmado por los sorprendentes resultados del experimento, Kepler llevará la ampliación metodológica de Copérnico a extremos jamás imaginados. Pero esto ya es parte de otra historia. Muchas gracias.